Bien, chicos, vamos hoy día a hablar entonces en educación cívica acerca del poder legislativo. Si nos alcanza un poquito de tiempo, vamos también a hablar sobre el poder ejecutivo, porque tenemos que terminar con los tres poderes. Todos estos materiales ya los he entregado al grupo de WhatsApp, pero vamos a hablar, en todo caso, primero con mucho detenimiento, algunas funciones y características del poder legislativo. ¿De acuerdo? A ver, en primer lugar, el poder legislativo pues reside en el Congreso, y el Congreso pues, de la República es el órgano representativo de la nación que está encargada pues, de realizar funciones legislativas, control político y otras funciones que establece nuestra Constitución. Actualmente, jóvenes, en nuestro Congreso es unicameral y está integrado por 130 congresistas que han sido elegidos de forma directa, de acuerdo obviamente a la ley para un periodo constitucional de 5 años. Es muy posible que haya un proyecto que, en la cual pues este Congreso ya sea bicameral, ¿no? Es decir, va a haber una Cámara de Senadores, algo que obviamente está muy cuestionado, obviamente, ¿no? Ahora, el Congreso es soberano en sus funciones, sí, y tiene autonomía normativa, económica y administrativa. Ahora, muchos de estos candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas, por ejemplo. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso, eso sí, ¿correcto? Vamos a ver acá algunas características para ser congresista. ¿Es mucho? No, no hay muchos requisitos. Voy a cambiar acá un ratito. Ahí está, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Miren esos requisitos nada más para ser congresista. Cumplir 25 años de edad. Ser peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio. Aquí no te piden pues, currículum, si has tenido posgrados, has tenido algo que hayas sobresalido en la ciencia, el arte, no, nada de eso te pide. O sea, hay muy poco filtro, ¿no? Ser peruano de nacimiento cualquiera, pues, ¿no? Eh, eh, haber cumplido 25 años, basta cumplir 25 y ya está, ya puedo ser congresista. Entonces tiene que haber acá más requisitos, ¿no? Ahora, el congresista representa a la nación, cada congresista representa pues a un determinado lugar, hay congresistas que representan algunas regiones o departamentos, su periodo obviamente es 5 años, eh, desde el 2021 no hay reelección inmediata, pero no me sorprende que este congreso quiera cambiar esta norma. Es más, muchos de estos congresistas de hecho van a postular para ser senadores, y van a tratar pues de ver algunas otras leyes que permitan que, si en caso ya no sean elegidos, no sean perseguidos por la justicia, porque muchos de estos congresistas han hecho una serie de leyes que atentaron o atentan contra la Constitución, y por lo tanto eso es un delito, ¿no? El cargo del congresista es irrenunciable, ¿no? No puede renunciar. Ahora, en caso que se muera, hay un accesitario que lo va a reemplazar, ¿no? Su mandato es incompatible con otra función pública, ¿no? Excepto de ser ministro de Estado. O sea, cualquier congresista no puede ejercer otro cargo salvo ser ministro de Estado, ¿ya? Puede ser primer ministro, ministro de Economía, no hay problema, ¿no? Pero no puede ejercer otro cargo público, ¿ya? No está sujeto a mandato imperativo, ¿no? Eso también es muy importante, siempre tomar en cuenta. Por ahí dice, profesor, ¿y cuánto gana un congresista? Bueno, un congresista gana, aparte de otros sueldos, más o menos un promedio de 20.000 soles mensuales, ¿no? Gana otros también, otros sueldos adicionales, pero su sueldo es mayormente así, ¿no? Por ejemplo, como funciones del legislativo, tenemos pues la de aprobación de leyes, interpretaciones de estas normas, modificaciones, puede derogar o interpretar de las o la interpretación de las leyes y de la Constitución. Es decir, tiene funciones netamente legislativas, ¿no? Aprobar, derogar, modificar leyes, siempre y cuando la Constitución le permita, ¿no? Porque el congresista no, o los congresistas no pueden hacer cambios que la Constitución que la Constitución lo prohíbe, ¿no? Pero en este Congreso sí lo han hecho. También ejercen un control político, ¿no? Fiscalizar la conducta de los funcionarios públicos, ¿no? Pueden interpelar a los ministros o llegar a censurarlos, algo que pues, siempre hemos visto en los últimos años, ¿no? Al menos de manera reiterada. Pero ¿qué es interpelar, profesor? Es someter a un cuestionamiento a un ministro o varios haciéndole una serie de preguntas, interrogantes, ¿no? Siempre, mayormente, siempre es primero interpelar, ¿no?
Si en caso pues no ha convencido sus respuestas, pues la mayoría de los congresistas tienen que eh, eh, mm, realizar lo que se conoce como una censura, ¿no? Aquí es donde el Parlamento pues retira la confianza al ministro e implica pues que se pide la renuncia del ministro o del gabinete, obligando pues al presidente a convocar a un nuevo, a un nuevo, a un nuevo gabinete de ministros, ¿no? Ahora, antes, para hacer un contrapeso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y el Ejecutivo, el Congreso solamente tenía hasta tres tipos de censuras al gabinete de los ministros del presidente, ¿no? Cuando se hacía una censura más, el presidente tenía la potestad de disolver el Congreso y convocar elecciones congresales. Ese era el contrapeso. Hoy ya se ha perdido eso. Ahora ya no existe la posibilidad de disolver el Congreso con reiteradas censuras, ¿no? Prácticamente el Congreso está teniendo todo el poder absoluto, ¿no? En este caso, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Bien, a ver qué más tenemos aquí. Y también hay algunas, en este caso, designaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así pues como los miembros del Tribunal Constitucional, que son los máximos representantes de la Constitución, ¿no? E incluso pueden elegir a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, ratificar al presidente del Banco Central de Reserva como se le ha hecho, como el caso del señor Velarde, y también pues al superintendente de la Banca y Seguros, ¿no? La SBS, ¿no? En fin, también pues le corresponde la remoción de los casos previstos en la Constitución, en este caso, ¿no? Eso son, digamos, algunas asignaciones especiales que tiene el Congreso de la República. Aquí, por ejemplo, les voy a dar cómo es el proceso de la interpelación, ¿no? Primero, pues es un pedido, ¿no? La interpelación debe ser solicitada por lo menos del 15% del número de congresistas. Son 130, estamos hablando pues del 15%, bueno, algo de 23 a 30 congresistas aproximadamente, ¿no? No, acá está, ¿no? Es decir, mínimo 20 miembros, está lo que mencioné, ¿no? 20 congresistas. Luego, esto se aprueba en el Pleno para ser admitida la interpelación y se requiere del voto de 1/3 del número de congresistas, ¿no? O sea, la tercera parte de 130. Vamos a hablar de más o menos 60 congresistas aproximadamente. Luego se le da una citación al ministro que ha sido interpelado, ¿no? Una vez aprobada la interpretación, se define pues, la fecha de su cita del ministro del Congreso. El ministro citado responde pues al pliego de preguntas que el Congreso ha elaborado. Se hace una ronda de preguntas y un debate, ¿no? El Congreso realiza una ronda de preguntas, inician un debate. Ahora, si convence su exposición, es decir, si no se presenta ninguna moción de censura, se da por concluida la interpelación. Y quedó ahí. Ahora, si no convence su exposición, se procede a presentar una moción de censura. Para ello, se hace un pedido nuevamente. Se presenta por lo menos el 25% también. Es decir, un mínimo de 33 miembros. Y para aprobar ese pedido se necesita pues que al menos 66 miembros tengan la posibilidad de aprobar, ¿no? Para que sea admitida la moción de censura y se requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, ¿no? Es decir, 66 miembros. Pero estos no cuentan con los que han hecho la interpelación, ¿no? Ellos no pueden participar. Y ahí el ministro pues tiene la obligación de renunciar. Por eso que en los últimos años los presidentes han tratado de siempre dar algunos tipos de beneficios a ciertos congresistas para pues, evitar, obviamente, que se realicen estos tipos de interpelaciones, de censuras, que debilitan bastante al Ejecutivo, pero también retrasan la labor de un país, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Ese es lo que es el pleno del Congreso, ¿no? 130 congresistas, cada uno es una curul, y esta fue la forma que obviamente cómo se estaba avanzando, ¿no? Recuerden que la organización y el funcionamiento del Congreso se regulan pues de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso. Profesor, ¿qué es el Pleno del Congreso? Ya, es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, chicos. Aquí pues se reúnen los 130 congresistas, o al menos la gran mayoría, en la cual tienen que estar presentes obviamente, y el Pleno pues se reúne pues en legislaturas ordinarias que son 2 veces al año, y si es necesario en legislaturas extraordinarias que se dan pues en una época de reproceso parlamentario, por ejemplo. De receso parlamentario. Estas
duran un periodo mayor de 15 días y se reúnen solo para tratar pues, un asunto por el cual fueron convocados, en este caso por el presidente de la República. Y cuando hay un pleno es el presidente que los convoca y todos tienen que asistir, ¿no? Luego pues tenemos, en este caso, ¿no? Ahí está el pleno del Congreso, compuesto de 130 congresistas, y bueno, tipo de mayoría, ¿no? Hay mayoría relativa, mayoría simple de los asistentes, aprobación de leyes ordinarias, absoluta, que es en este caso los 66 al menos, en la cual necesariamente para la censura de los ministros se requiere esa cantidad, o para una mesa directiva, aprobar o modificar leyes orgánicas. Y calificada de 87 para designar defensor del pueblo, integración constitucional o reforma. En el caso de cuando el presidente los convoca, sí tienen que existir los 130 congresistas, ¿no? Luego está, pues, en este caso, lo que es la comisión permanente. ¿Y qué es la comisión permanente, profesor? Estaba presidida por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 20 congresistas, chicos, elegidos por el Pleno. Ahí, pues, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario, ahí, pues, ejercen sus funciones constitucionales. Durante el funcionamiento ordinario, por ejemplo, del Congreso, en su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado, pues, de la disolución del Congreso, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, pues, las comisiones ordinarias. Ahí están. Vamos a ver acá. No lo tenemos acá, creo. Bueno. Aquí vamos a ver acá la mesa directiva, ¿no? La mesa directiva está compuesta por el tercer vicepresidente, el segundo vicepresidente, el presidente del Congreso y el primer vicepresidente. Ahí está, ¿no? Aquí pues dirigen el debate y administran el Congreso, ¿no? Y estos son elegidos por un año en el Pleno, ¿no? Es decir, el señor Salguana, muy cuestionado, el próximo año va a tener que dejar esa presidencia y se va a dar pues nuevamente una nueva reunión. Este año le ha tocado a APP tener la presidencia del Congreso. El año pasado fue Acción Popular. Yo considero que el próximo año le va a tocar a alguien de Renovación Popular o de Fuerza Popular, porque todos ya están coludidos. Se están repartiendo ahí los pesos o los cargos más importantes. Ahí está, ¿no? ¿Qué otras comisiones? Están, pues, las dirigidas ordinarias que les mencioné. Esta primera gestión ordinaria se da, pues, siempre el 26 de julio y el 15 de diciembre, solamente 2 veces al año, ¿no? Hay un receso parlamentario. Quien asume en todo caso es la comisión permanente, que sí siempre va a estar presente en el Congreso, y muchos congresistas realizan actividades de representación en sus diversos departamentos, ¿no? La gran mayoría, pero hay unos grupos que sí se quedan, ¿no? Ese es en el receso parlamentario. Luego existe una segunda legislatura ordinaria, que se da el 1 de marzo y el 15 de junio. Hay un receso parlamentario. Hay una legislatura extraordinaria en la cual es convocado por receso parlamentario por el presidente de la República, ¿no? Y no debe exceder de 15 días. Eso quiere decir, profesor, que los congresistas no están trabajando todos los días, ¿no? No trabajan todos los días, ¿ah? Por si acaso. No es como las personas comunes y corrientes que vamos a laborar lunes, martes, miércoles y jueves y viernes por 8 horas, ¿no? Ellos no tienen un horario fijo en el sentido de, dependiendo de los aspectos de trámites o cargos que tengan que realizar o alguna reunión que deban realizar. Sí pueden estar hasta varias horas, es cierto, dependiendo, pero no es todo el día, o sea, no es a cada momento, ¿no? Incluso muchas de las leyes que han sacado que no son constitucionales lo han hecho en la madrugada, chicos, ¿no? O en fechas donde la gente está distraída en otro ámbito. Por ejemplo, cuando jugaba nuestra selección peruana en las eliminatorias, el Congreso ha tenido reuniones, ¿no? Y bueno, han estado haciendo sus propios proyectos a costa de la gran mayoría que desconocía que estaban reunidos, ¿no? Pero no trabajan todos los días, ¿no? Y a pesar que ganan un sueldo altísimo, ¿no? Estas legislaciones extraordinarias, por ejemplo, ellos aprueban los tratados y los empréstitos, ¿no? Es decir, aquellos pagos que de repente quieran hacer de otros gobiernos o bancos para poder realizar algún tipo de actividad, ¿no? Por eso que si por ahí un candidato te dice, vamos a revisar los tratados, eso, del TLC, ¿no? Quien se encarga es el Congreso, jóvenes, no el presidente, ¿ya? El Congreso también aprueba el presupuesto y la cuenta general. Ejerce el derecho de amnistía. En el caso del presidente lo que hace es indulto, es otra cosa, ¿no? Indulto, amnistía, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿ya? Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Bueno, eso
ya hace buen tiempo que tropas extranjeras están en su territorio, ¿no? Ella, en este caso, bases militares norteamericanas, mayormente en Perú, ¿no? En Perú y Colombia son, al menos en Sudamérica, las que tienen más bases militares, ¿no? Norteamericanas. Luego tenemos autorizar al presidente de la República para salir del país, ¿no? Si no, el presidente no puede viajar. Ejercer pues las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa, ¿no? Son, digamos, las mayores funciones que tiene obviamente nuestro Congreso, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que también debemos siempre tener en cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué más? Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes que he mencionado. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Bueno, claramente no están respetando la Constitución, pese que obviamente es una Constitución con ciertas limitaciones, pero lamentablemente pues eh, nuestro Congreso pues ha cometido una serie de omisiones y el Tribunal Constitucional, que es la que debe corregir estas malas actitudes del Congreso, no lo ha hecho porque justamente pues en el Congreso han elegido a sus miembros que obviamente son pro Congreso, obviamente, ¿no? Ese es básicamente, ¿no? el tema de las atribuciones del Congreso de la República, ¿no? Ahí, como usted da cuenta, sin duda, quien tiene mayor peso o mayores funciones importantes dentro del Estado es el Congreso, ¿no? Más que el Ejecutivo. Hablando de ello, vamos a hablar, pues, ahora el Poder Ejecutivo, ¿no? Vamos a ver algunas características. Bueno, a ver, hablemos del Poder Ejecutivo. Bueno, acá ya es una imagen ya un poco pasada, ¿no? Ya tenemos, bueno, tantos presidentes como hemos tenido que cambiar imágenes varias veces. Pero bueno, a ver, diríamos pues que el Poder Ejecutivo es el gobierno autónomo encargado pues de cumplir la función ejecutiva a través pues de los actos que tienen un carácter político y se realizan pues con el fin de asegurar la estabilidad y el orden del Estado. El Poder Ejecutivo pues lo ejerce el presidente de la República con sus ministros. ¿Cómo está organizado, profesor, el Poder Ejecutivo? En primer lugar está pues el presidente de la República. Ahí está, ¿no? Ese es el primero, ¿no? Y profesor, ¿quién es el presidente de la República? Bueno, es el jefe del Estado, que personifica a la nación peruana. Y nos representa de manera colectiva, ¿no? Tanto dentro como fuera del país. Y recuerden que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que curiosamente, pues en el Perú, las Fuerzas Armadas siempre han dado golpe de Estado. Para ser presidente de la República, jóvenes, se requiere ser peruano de nacimiento, ser mayor de 35 años y gozar derecho de sufragio. Tampoco te pide currículum, tampoco te pide pues que sepas de gestión pública, que sepas de ciencia política, no. Nada más eso te pide. El presidente pues es electo por un periodo de 5 años y su cargo es renunciable, o sea, puede renunciar el presidente, a diferencia del congresista que no puede renunciar. La actual constitución considera que no existe reelección inmediata, ¿no? Es decir, puede volver a ser presidente, pero pasando un periodo de 5 años, obviamente, ¿no? Ahora, en el caso de los Estados Unidos, sí puede haber reelección inmediata, pero una sola vez, ya no más. Por eso que, si te das cuenta, ya no participan los expresidentes en el Congreso, pero para la presidencia, ¿no? Eh, Ahí solamente existen dos partidos políticos, ¿no? Los republicanos y los demócratas. No es como acá que existen más de 40 partidos que intentan, pues, llegar al poder. Y una vez que son reelegidos esos presidentes, ya no vuelven a participar en la vida política, al menos no como presidente, pero sí en otras funciones, ¿no? Bien, ¿cuáles son, profesor, las atribuciones del presidente de la República? Vamos a ver acá unas atribuciones. Aquí ya hemos visto ya que da 35 años, nacimiento. Eh, claro, normalmente tiene que tener un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, ¿no? Hay que recordar pues que actualmente la presidenta de la República no tiene vicepresidente. Por eso que se le ha cuestionado cuando ella ha viajado, ¿no? Y no dejaba a nadie a su cargo, pero bueno. Por eso que siempre se pide, pues, tener, por si acaso, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, ¿no? Para que lo sustituya en caso, obviamente, el presidente viaje o esté ausente fuera del país, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá. Antes de hablar de todo esto,
Vamos a ver acá algunas acusaciones. ¿En qué casos se les puede acusar al presidente? Recuerden que el presidente de la República tiene muchas atribuciones, pero también es más fácil poder sancionarlo, ¿no? Pero en los últimos años, porque antes era imposible. Muchas de las atribuciones que tuvo el presidente de la República vienen pues de tiempos de la colonia, ¿no? Con ese caso del virrey. Por ejemplo, el virrey, por ejemplo, indultaba, el presidente indulta. El virrey tenía su banda presidencial, en este caso eh, también lo tiene actual presidente, ¿no? Ahora, recién, pues, con el efímero gobierno de Pedro Castillo es donde se le ha quitado esa inmunidad que antes no existía. Un ratito, disculpen. Bien, vamos a ver acá en qué casos se le puede sancionar al presidente de la República, ¿no? ¿Se le puede dar acusación presidencial? Sí, pero solamente bajo estos delitos, jóvenes. Para otra cosa, no. Por ejemplo, cuando es demostrado traición a la patria. Esto, por ejemplo, es lo que quiso hacer el Congreso durante el gobierno de Pedro Castillo, porque recuerden que en una entrevista una televisión internacional, eh, el periodista le había preguntado si estaba de acuerdo en entregarle el mar a Bolivia, pero claro, no especificó si era por territorio peruano, pero yo estaba de acuerdo, y él lo había dicho como candidato. Entonces, ¿sabe? Como candidato, pues dice cualquier cosa para poder ganarse simpatizando, ¿no? Pero no escatimó en las consecuencias que iba a tener más adelante, y más aún cuando él le reafirma ello, ¿no? Y aprovechando pues esta mala, esta entrevista nefasta para el expresidente, los congresistas pues querían mencionar pues que esto era como una especie de traición a la patria, cosa que no tuvo asidero, pues, ¿no? Porque lo querían sacar como sea, porque la vacancia es más complicado, ¿no? Querían acusarlo porque esto es más rápido, ¿no? Y lo querían acusar por esto, pero no prosperó. Luego, otra es por impedir las elecciones. Bueno, ningún presidente hasta el momento ha intentado, al menos en el siglo XX, impedir las elecciones. Impedir el funcionamiento de las instituciones del sistema electoral, tampoco. Disolver el Congreso de forma anticonstitucional, en estos casos sí puede ser acusado por eso. Porque sí se puede disolver el Congreso siempre y cuando, obviamente, el Congreso, antes, obviamente, censuraba varias veces a los ministros. Hoy en día eso ya se le ha quitado esa potestad, ¿no? Vacancia presidencial. ¿En qué caso se declara vacancia presidencial? Bueno, ante la muerte del presidente de la República. Incapacidad permanente física o moral, ¿no? Esta clásica que siempre hubo, ¿no? Ahora, esto también es interpretativo, porque en esa época se hablaba de moralidad cuando obviamente no estaba en sus tabales. No tiene que ver esta moralidad con el hecho de que si ha sido bueno o malo, ha hecho cosas mal, no. Esto de acá, los congresistas lo han interpretado a su manera, ¿no? Aceptación de su renuncia por parte del Congreso, eso pasó con Kuczynski, recuerden eso, ¿no? Para evitar ser vacado, Kuczynski renunció. Salir del país sin permiso, ahí está, ¿no? Sin permiso. Infracción de la Constitución, en caso de hallado, eso, por ejemplo, también es delito. En ambos casos se produce una acusación presidencial por la cual tiene que salir y una vacancia también. En ambos casos, obviamente, puede salir, dejar su presidencia porque es renunciable en el caso de la presidencia de la República. Suspensión del ejercicio de la presidencia, a ver, incapacidad temporal del presidente. O sea, si tiene obviamente una parálisis o está en coma, ¿no? O sea, se declara pues, suspensión de ejercicio de presidencia. Ser sometido a un proceso judicial en las razones donde puede ser acusado, a esta, pues, ¿no? Con esa acusación, acá se le paraliza todo, no puede ya seguir ejerciendo su cargo. Y acá pues, hemos visto, pues, ejemplos, ¿no? Con el caso de Vizcarra, que se lo vacó, eh, y a Merino, obviamente, bueno, él renunció, ¿no? Por las muertes que hubo y, bueno, no quiso hacerse más problemas, ¿no? Pero fueron casos, obviamente, muy emblemáticos, ¿no? En el caso de Vizcarra fue, obviamente, una vacancia. No recuerdo las circunstancias que fue, básicamente, no recuerdo exactamente cuál fue el argumento del Congreso para vacarlo. Luego se demostró, pues, el tema de las famosas vacunas, ¿no? Que se realizó, pero como se dan cuenta, ninguna de estas acusaciones ni vacancias encajaban con Vizcarra, ¿no?
Obviamente, pues es un político cuestionable, pero que obviamente tiene eh, muchos seguidores, ¿no? Y el Congreso, pues, está tratando de deshacerse de todos aquellos potenciales candidatos que, que tienen mucha afinidad con la población, ¿no? Vizcarra ya prácticamente ha salido de fuera de camino, también ante el temor de Antauro también ya lo han sacado de carrera, a Sagasti también buscan hacerlo, o sea, hay varios, ¿no? Que están intentando ya sacar, porque obviamente con eso quiere a su candidato, ¿no? O a candidata en este caso. A ver, vamos a ver acá. Bien, aquí vamos a ver cuáles son las funciones, ¿no? Del presidente, ¿no? Para que cuando tú elijas a tu presidente o presidenta, sepas qué es lo que realmente puede cumplir y qué cosa no. Por ejemplo, clásica, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes y demás disposiciones. Así que un candidato no puede ir contra los tratados, no puede ir contra las leyes. Eso lo tiene que ver el Congreso. Lo que hace el presidente es cumplirla, no incumplirla. Representar al Estado dentro y fuera de la República. Dirigir la política general del gobierno. Convocar elecciones generales, regionales, locales y otras de señala la ley. Dar mensaje anual a la nación en el Congreso de la República, ¿no? Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales y resoluciones del Tribunal Nacional de Elecciones. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar, ratificar los tratados, no eliminarlas ni oponerlas, ¿no? Nombrar embajadores, ministros. Designar a 4 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, incluyendo el presidente. Designa pues al superintendente de la Banca de Seguros junto con el Congreso y de las AFP, ¿no? La superintendencia de Banca de Seguros y AFP. Y preside el sistema de defensa nacional en caso pues, de un desastre, un terremoto, fenómenos naturales. Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Negociar los empréstitos, ¿ya? Negociar, pero obviamente el Congreso tiene la última palabra. Regular las tarifas arancelarias, esto sí tiene potestad. Conceder indultos, conmutación de penas o derecho de gracia. Autorizar a los peruanos para servir un ejército en el extranjero, ¿no? Es el caso del PPK, que votó un indulto, pero no fue un indulto monetario, sino fue un indulto político, ¿no? Porque Fujimori pues, en esa época no estaba pues moribundo, como se decía, ¿no? Ahora, un dato importante, joven, es lo siguiente, ¿no? Si te das cuenta, las labores de un presidente son limitadas, pero a veces cuando están en campaña dicen tantas cosas que, mira, cuando un presidente te diga, vamos a realizar un cambio importante en la economía, sí, lo puede hacer, pero con el Congreso, solo no. Cuando te dicen, vamos a cambiar el modelo económico, ese modelo económico lo tiene que ver el Congreso también. A lo mucho que puede ser el presidente es, como ellos sí tienen la posibilidad de manejar el presupuesto en hacer obras, ellos sí pueden hacer esto, ¿no? Vamos a hacer obras, eso sí lo pueden hacer, lo pueden ejecutar. Por eso que el Congreso, a veces cuando necesita obras, porque el Congreso no tiene capacidad de gasto, y va donde el Ejecutivo y le pide, ¿no? Y el Ejecutivo pues le otorga, posiblemente con un beneficio, no sé, pero capacidad de gasto sí lo tiene el presidente. Entonces, si se habla de obras, si se habla, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, sí lo puede hacer porque ellos están encargados de esto, del sistema de defensa nacional. Pero para las leyes que se apliquen, sí necesita del Congreso. Ahí sí, no, el presidente no puede hablar sobre leyes, no puede hablar sobre normas, tratados, porque eso no le compete, no está en sus funciones. Las atribuciones del presidente son limitadas, si te das cuenta, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del Consejo de Ministros? ¿Quiénes la conforman? Bueno, primero, para ser ministro también tienes que tener 25 años de edad, plenar nacimiento, gozar de derecho a sufragio, ¿no? Ahora, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, como congresistas, pueden ser ministros, ¿no? Pero ya, pues obviamente ya no en ejercicio, obviamente. Son nombrados o removidos por el presidente de la República, ¿ya? Atribuciones del presidente de ministros y consejo de ministros. A ver, el segundo portavoz oficial del gobierno. En este caso, el primer ministro es mayormente pues, el que representa a veces al presidente en algunas actividades. Coordina las funciones de los demás ministros en la PCM, ¿no? Ahí se reúnen los ministros. Para eso se está el Consejo de Ministros, ¿no? Claro, en la PCM. Refrendar los decretos legislativos y decretos de urgencia. Profesor, ¿qué es refrendar? Que tiene que estar en las firmas de los ministros. Si el presidente, por ejemplo, lanza un decreto, chicos, y estos no tienen la firma de sus ministros,
no tiene validez esos decretos, ¿de acuerdo? Tiene que estar refrendado por sus ministros. Atribución del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. ¿Ya? Porque el presidente también puede hacer unos proyectos de ley, pero tienen que ser aprobados por el Congreso. Aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. A veces hay medidas urgentes que el presidente necesita que el legislativo le dé todo el poder, a eso se llama pues decretos legislativos, ¿no? Y decretos de urgencia. ¿Ya? Deliberar sobre asuntos públicos. Eso también, por ejemplo, es una de las funciones del Consejo de Ministros. Es muy importante siempre, jóvenes, saber pues cuáles son las funciones de cada uno de ellos, justamente para evitar pues ser engañados, o en este caso que se nos diga algo que no lo van a cumplir, ¿no? En este caso pues es muy importante la labor del Consejo de Ministros en este caso, porque el presidente del Congreso pues tiene que siempre estar en constante comunicación con sus ministros para poder hacer una serie de acciones, ¿no? El Ministerio de Salud, de Economía, de Educación, el Ministerio de Interior, de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Tiene que estar obviamente bien, tiene que encontrar pues a la gente adecuada, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de Consejo de Ministros es un organismo del Poder Ejecutivo que está conformado por los ministros, ¿no? Y que están dirigidos por el presidente de la República, quien ellos trabajan continuamente en la elaboración pues, de la política nacional y su aprobación. Ahora, eventualmente, cuando este no asiste, lo preside pues, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ante la ausencia del presidente, por diversas razones, el primer ministro es el que representa al presidente de la República, es el primer portavoz, como se dice, frente a la opinión pública, ¿no? Y este ministro y con los demás pueden ser removidos por el presidente de la República, ¿no? Ahora, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros. ¿Para qué? Para exponer y debatir la política general del gobierno y sus principales medidas que requieren su gestión. Esto ahí es donde se plantea pues la cuestión de confianza. Y recuerden que si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca una legislatura extraordinaria en la cual están obligados a concurrir, ¿no? Para que, en este caso, por eso los llama, pues, y puedan escuchar su exposición, ¿no? Entonces, es muy, muy importante también siempre en cuenta eso, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado un poco sobre las atribuciones y el Consejo de Ministros y el presidente de ministros. Y bueno, en el caso de los ministerios también nos faltó mencionar, ¿no? Son entidades del Poder Ejecutivo que se encargan pues de realizar las obras públicas y la administración de los servicios públicos. Cada ministerio está dirigido por un ministro de Estado, ¿no? Ahora, para ser un ministro de Estado se requiere pues ser de nacimiento, ciudadano de ejercicio, haber cumplido 25 años de edad. Ahí te das cuenta pues que no para un ministerio de salud no se requiere ser que sea un médico, puede ser cualquiera, pero debería ser pues un médico especialista que conozca de gestión pública para desarrollar y aplicar una serie de medidas para mejorar el sistema de salud. O sea, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de educación. ¿Qué mejor pues que un educador que también con dominio de gestión pública, que tenga una visión empresarial para poder realizar cambios importantes en la educación peruana? En fin, lamentablemente muchos de los ministerios se dan básicamente por clientelismo, por gente del partido, o porque hay una afinidad, ¿no? con el presidente de la República o el Congreso, lamentablemente, ¿no? No se da por temas meritocráticos. Bien, chicos, vamos a concluir eh, con el poder legislativo, ¿ya? Vamos a ver acá, todavía tenemos un tiempo acá. Vamos a hablar sobre el poder legislativo. A ver, un ratito. Vamos a ver acá. Ahí está, el poder judicial, perdón, poder judicial, ¿no? El Palacio de Justicia. Bueno, el Poder Judicial, jóvenes, es un órgano autónomo, ¿no? Encargado de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos establecidos por la Constitución política, ¿no? Recuerden que los principios y derechos de la función jurisdiccional son, por ejemplo, la potestad exclusiva de administrar justicia. Es decir, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción, pues, de la militar y la arbitral, ¿no? Tiene necesariamente que haber una sola Ministerio de Justicia, ¿no?
Claro, en el ámbito civil, ¿no? Porque ahí también hay un foro militar de justicia, ¿no? Pero que se encarga obviamente de otros asuntos, ¿no? Ahora, los jueces, en este caso, son elegidos por la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? El presidente del Poder Judicial, a su vez, es presidente, pues, de la Corte Superior. Vamos a ver cuáles son esos principios de función jurisdiccional, ¿no? ¿No? Vamos a ver acá lo que es el principio de publicidad, ¿no está? En los procesos de, salvo la disposición en este caso, salvo la disposición contraria de la ley. ¿A qué se refiere, profesor, por la publicidad? Bueno, los procesos judiciales se realizan en secreto, mayormente. Pueden ocurrir faltas que perjudiquen o beneficien al proceso, ¿no? Por ello, la Constitución garantiza que los juicios penales sean públicos y pueden haber excepciones cuando esto por medio de la vida privada de la gente, ¿no? Pero mayormente, pues, cuando se trata de seguridad nacional o temas privados, no los procesos judiciales son privados, pero en otros casos sí se recomienda, pues, que sean juicios públicos e incluso algunos son transmitidos por la televisión, ¿no? El Ministerio de Justicia tiene también su propio canal, ¿no? ¿Qué más? La pluralidad de instancias, ¿no? Esto también es muy importante mencionar. Esto significa que en todo juicio, la parte que considere que haya habido injusticia o error, o en el fallo de la resolución judicial, tiene derecho, pues, a solicitar una revisión del juicio por otro juez o tribunal, ¿no? De mayor jerarquía, ¿no? La pluralidad, pues, de instancias es un mecanismo para subsanar errores o injusticias de las sentencias o resoluciones judiciales, ¿no? Ahí está, ¿no? Es lo que, por ejemplo, Keiko Fujimori ha estado haciendo, ¿no? La recusación, ¿no? Buscar cambios de otros jueces, porque considera, pues, que esos jueces lo iban a condenar, o entonces quería buscarse otros jueces que sean más amigables, por así decirlo, ¿no? Luego está el tema de la indemnización, jóvenes. A ver, profesor, ¿qué significa eso? Bueno, cuando los tribunales se equivocan, juzgando a las personas y las condenan injustamente, causa, pues, un daño que deben ser indemnizados por el Estado. Hay muchos casos, jóvenes, de sentencias que lamentablemente la gente se ha condenada injustamente. Y entonces el Estado tiene que revertir eso, ¿no? Y le paga una indemnización. No ser condenado en ausencia, ahí está. Es decir, tiene que haber testigos, chicos, ¿no? El derecho de defensa, nadie puede ser condenado si no hay testigos, no hay personas. Es decir, eh, el causado esté presente en el juicio donde será sentenciado, en caso contrario la sentencia será inválida, ¿no? O sea, no lo pueden condenar si es que no está presente en la sentencia y tienen que haber también algunos testigos también. Pero mayormente el, 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 el- el condenado tiene que estar presente en el juicio, ¿no? No puede ser condenado en ausencia, ¿no? Si no será invalidado. Eso también hay que tomarse en cuenta. No ser penado sin proceso judicial. Claro, ¿no? El famoso, pues, eh, debido proceso, ¿no? El ejercicio de defensa de los derechos, toda persona, pues, goza de plena tutela judicial en la garantía de debido proceso. Eso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Y la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, entre otros, ¿no? Son, digamos, los más importantes, ¿no? De hecho, el Poder Judicial es autónomo en lo político, en lo administrativo y económico, incluso también en lo disciplinario, y es independiente en lo jurisdiccional de los otros órganos de gobierno. Es decir, el Poder Judicial no tiene por qué sufrir amenazas o cuestionamientos o estar influenciado por el Poder Ejecutivo y Legislativo. No debería ser así, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que debemos siempre mencionarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Ahí está, ¿no? Esta es la pluralidad de instancia. Mayormente, la gran mayoría que vamos a un juzgado, estamos siendo juzgados por un juez de paz letrado, ¿no? Un abogado de profesión que opera en los distritos. Cuando uno no está de acuerdo, seguimos, estamos apelando, vamos a otro juzgado, vamos a juzgados especializados mixtos. Abogado especialista en la laboral, penal, civil y someto de provincias. Si no estamos conformes, vamos a otra instancia y nos vamos hasta la Corte Superior, ¿no? Donde están los vocales superiores y su ámbito son los distritos judiciales en las ciudades de las regiones. Muy pocos llegan hasta acá. Hay algunos, pero aquellos que tienen recursos económicos incluso pueden llegar su caso hasta la Corte Suprema, ¿no?
que es la máxima instancia del Poder Judicial, instancia inapelable en la cual permite justicia a nivel nacional. Estos son, pues, los casos emblemáticos, ¿no? Los políticos, por ejemplo, van hasta aquí, ¿no? Porque aquí perdieron, aquí también, entonces buscan recuperarse en la Corte Suprema, ¿no? Que ya es inapelable, ¿no? Obviamente, como nosotros estamos todavía en el Pacto de San José, cuando la Corte Suprema, obviamente, ha emitido un juicio y tú consideras, pues, que lo que se ha cometido es algo injusto, tienes que llevarlo, pues, a la Comisión de Derechos Humanos y luego, si esto es aprobado, la Corte de Derechos Humanos es la que al final lleva la sentencia y la Corte Suprema tiene que acatar, ¿no? Así es, ¿no? Eso, digamos, es... Pero a nivel nacional, la Corte Suprema es la más importante, ¿no? La máxima instancia, ¿ya? La última en este caso también. Más ya no hay, al menos a nivel nacional. Aquí está la estructura, ¿no? Bueno, acá es, ya pasado el presidente de la Corte Suprema, Corte Suprema, Corte Superior, juzgado especializado, juzgado para letrado, juez de paz, ¿no? Ahí está, ¿no? Básicamente. El... Esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia de Jóvenes, es un órgano de mayor jerarquía, ¿no? Dentro del Poder Judicial, creo está. Tiene, pues, la potestad de administrar justicia en todo el territorio de la República y bueno, está conformado por los vocales supremos, quienes deben cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Ser por nacimiento, ser ciudadano ejercicio mayor de 45 años y haber sido magistrado en una corte superior o fiscal superior, ¿no? Durante 10 años al menos, y haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria de materia jurídica durante 15 años. O sea, no es fácil ser ahí, ser miembro de la Corte Suprema porque también, pues, ganan un buen dinero, ¿no? Y bueno, recordar, pues, que es la última instancia, ¿ya? Ante la cual se pueden apelar todos los procesos judiciales que provienen de cualquier Corte Superior de Justicia, ¿ya? La Corte Superior es el órgano de Poder Judicial de jerarquía inmediata e inferior a la Corte Suprema. Se encuentra establecida, pues, en determinados ámbitos territoriales llamados distritos judiciales y se divide, pues, en salas civiles y en salas penales, ¿no? En la cual, pues, cuenta con 3 vocales superiores. Los juzgados especializados y mixtos son órganos competentes para administrar justicia en el ámbito territorial de una provincia según la especialidad que le corresponda, ¿no? Ahora, según la ley orgánica del Poder Judicial, tenemos juzgados civiles, juzgados penales, de trabajo y de menores también, ¿no? Y los juzgados de paz letrados se le llama así porque son jueces con experiencia, que son abogados en este caso de profesión. Ellos administran justicia de materia civil y patrimonial mayormente, ¿no? Letrado significa, pues, que el juez es, obviamente, repito, un abogado de profesión y es nombrado por el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? O el Consejo Nacional de Justicia hoy en día, ¿no? Ya no existe el Consejo Nacional de Magistratura, sino el Consejo Nacional de Justicia, que obviamente con eso quiere también tomar control sobre ella. Se encargan, pues, de resolver, pues, las apelaciones realizadas sobre las sentencias de los juzgados de paz no letrados, además de investigar, pues, y sentenciar en casos de faltas de acuerdo con su competencia. Y luego viene, pues, el juez de paz. Son órganos de poder judicial que representan una menor jerarquía dentro de él y son creados por los consejos ejecutivos del Poder Judicial según la cantidad de habitantes que existan en un centro poblado. El juez de paz no necesariamente es abogado, ¿no? Puede ser una persona, un profesional, pero que con cierta noción de conocimiento de leyes y mayormente, pues, él busca la conciliación, ¿no? Para ser juez de paz, por ejemplo, no es necesario ser abogado, como te mencioné al inicio. Puede ser elegido por votación popular y tiene como función, pues, investigar, sentenciar en casos de faltas menores, de acuerdo, pues, a su competencia. Pero repito, tiene que saber, pues, al menos algo de leyes, ¿no? Eso también es importante siempre mencionarlo, ¿ya? Bien, chicos. Aquí, ¿alguna pregunta con respecto a los poderes del Estado? ¿Alguna inquietud que tengan de repente? ¿Alguna duda? ¿Y todo claro? Ok, chicos, muy bien.